micro para que cuando hable el ponente no haya interferencia, se agradecería. Y si es por descuido, podemos avisaros. Por ejemplo, ahora está todo el mundo muteado. Vanessa Gómez, a la que se le oye todavía el micro. Gracias, Vanessa. Bueno, pues como dice Tony, tenemos un compromiso con la asociación, sobre todo con ACODEM, pero con todas las asociaciones de Córdoba. En esto también hablamos con María Luna e incluso, bueno, por supuesto, la asociación de Lucena. Entonces, queremos siempre difundir todo lo que podamos sobre esta enfermedad. Una enfermedad como la esclerosis múltiple que afecta a mucha gente joven, que es gente con muchísimo acceso a las redes de comunicación, muchísimo acceso a informaciones y cualquier noticia pues siempre crea una especie de necesidad de saber, ¿no? Y nosotros estamos intentando hacer esto de forma mensual y bueno, pues esta es la tercera, aunque yo diría la cuarta, porque también quiero decir que aquí tenemos un artista invitado, que es Enrique, y hemos hecho una especie de sinergia con ellos, de manera que, bueno, pues uno de nosotros del Hospital Reina Sofía hablaba en una reunión de ellos y yo creo que la consideraríamos como nuestra, que fue una reunión que se llamó Sinergia EM, que creo que fue a principios de diciembre, y bueno, pues tuvimos nuestro representante allí, que fue Fernanda Cebrón, y hablaba también Enrique, y ahora pues tenemos a la inversa, ¿no? En contraprestación, pues ahora tenemos aquí a Enrique, y bueno, también tenemos, por supuesto, a Fernanda, y vamos a intentar a ver si podéis conocer otras caras, aparte de las nuestras. Ya sabes que en la unidad somos 4, casi siempre estamos 3, ¿no? Yo soy Eduardo Agüera, pero también está Carmen Blanco, está Alba Rodríguez y, por supuesto, Fernando Cebrón. Fernando Cebrón viene desde el Hospital Ramón y Cajal, donde está Enrique, y, bueno, pues de la escuela de Lucien y de Álvarez Cermeño, que fue uno de los míticos, ¿no? De toda la vida, ¿no? De cuando empezó la enfermedad casi sin tratamiento. La reunión de hoy empieza a las 4:30 y vamos a intentar que termine a las 6. Yo quisiera que hubiera pocas interrupciones, así que me gustaría que fuera un poco continuación uno de otro, y me parece lo ideal porque primero, aunque yo estoy presentando y voy a ser muy breve, luego hablará Fernando Cebrón, que hará ciertas preguntas y respuestas sobre esclerosis múltiple que sabe que los pacientes necesitan y que algunas nos han llegado. Luego Fernando, pues quién mejor que él para presentar e hilar a Enrique Monreal, que es neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, que es un centro de referencia, y luego Enrique, pues que él mismo represente, y a Fernanda Gómez, que la conoce de otras ponencias, por supuesto, es terapeuta holística, ¿no? La primera ponencia de Enrique, todo lo que puedo hacer yo como paciente, creo que es fundamental, porque hay muchas personas que no saben enfocar cómo tienen que comportarse con la enfermedad. Y luego, por supuesto, la importancia del pensamiento de esclerosis múltiple vendrá bien explicada por Fernanda Gómez. Al final haremos unos 15 minutillos de ruego y preguntas e intentaremos que se acabe a las 6, que todos tenéis muchísimas cosas, y lo que me gustaría es que esto fuese episodios breves y continuados más que un episodio largo, ¿no? Así que primero os presento a Fernando Cebrón, por supuesto lo conocéis, es de nuestro equipo. Vino hace ya 3-4 años desde Ramón y Cajal, es interesado en la esclerosis múltiple y trabaja con nosotros en la unidad. Pues yo creo que todos los conocéis, sabéis cómo funciona la unidad, donde no hay un neurólogo fijo para cada paciente. Sí que tenemos ciertas facilidades, flexibilidades, pero al final todos pasáis por uno o por otro y sabéis la opinión de uno y de otro, y veis que somos casi todos, tenemos la misma perspectiva, la misma opinión de cómo hay que comportarse con la enfermedad. Así que, Fernando, yo creo que tu charla, cuando quieras, va a ser la que les tranquilice mucho, porque muchas de las preguntas que ya están empezando a ellos a escribir van a verlas respondidas. Cuando quieras, Fernando. No sé si, Antonio, le tienes que dar que comparta pantalla. Permiso a Fernando Cebrón. Voy ahora mismo. Yo de luego no había silenciado a nadie.
pues lo convierto en presentador y ahora ya podrá hablar y podrá... Tiene que Exactamente, abrir el tienes que micrófono. convertir el rol de presentador. Tiene que abrirlo, ¿eh? Vale. Fernando. Ahí está. Vale, ¿me escucháis? Perfectamente. Sí, perfecto. Es que se me había cerrado el micro. Muy bien, bueno, pues ante todo muchas gracias a Eduardo por la presentación, a todos vosotros por sacar un hueco esta tarde para descubrir juntos la esclerosis múltiple. La verdad es que estoy muy agradecido porque me hayáis invitado a estas jornadas, que bueno, como representante un poco de una de las partes de la unidad de esclerosis, como dice Eduardo, somos 4, pues para mí es una alegría poder dar esta charla y acercaros un poco más la enfermedad. También agradecer a Enric y a Fernanda pues que estén con nosotros. La verdad es que para mí es especialmente emotivo porque yo me formé allí en el Ramón y Cajal, guardo muy buenos recuerdos, guardo buenas amistades como con Enric y siempre es una alegría colaborar con ellos. Al final yo allí empecé mi formación y es aquí donde en Córdoba pues en cierto modo me he hecho mayor, ¿no? Así que una parte esa de hacerme mayor es comprender mejor la enfermedad y también transmitirlo a vosotros. Y es un poco el objetivo de esta charla. En esta charla mi idea es intentar responder a todas esas preguntas que o bien os hacéis en consulta a lo largo de la enfermedad, desde el diagnóstico a las revisiones, responder a esas preguntas que nos hacéis o bien responder a esas preguntas que muchas veces no nos hacéis, pero que sabemos que os las planteáis. Entonces, la dinámica un poco de esta charla va a ser yo plantear una pregunta y dar esa respuesta para que lo tengáis claro. La primera pregunta, bueno, es empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la esclerosis múltiple y a quién afecta? Bueno, pues la esclerosis múltiple es enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que nuestras defensas del cuerpo, en vez de atacar solo pues, a las bacterias, a los virus, a todo lo que viene de fuera y que nos puede hacer daño, en un momento determinado se vuelve loco y nos ataca a nosotros también, ¿vale? Eso significa autoinmune. Hay un montón de enfermedades autoinmunes en medicina, la diabetes, el lupus, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple es una de ellas. Por lo tanto, es una enfermedad autoinmune y como tantas enfermedades autoinmunes es compleja, es difícil de comprender. Es una enfermedad que es crónica, eso significa que nos acompaña toda la vida y es dinámica en su evolución. Eso significa que, bueno, puede pasar por diferentes fases. Podemos estar a veces peor, a veces mejor y no todos evolucionamos de la misma forma. Por eso a mí me gusta decir que eso, que es dinámica y va cambiando. ¿Por qué se produce? Bueno, pues el foco, la diana que se daña es la mielina. La mielina, para que lo entendáis, seguro que todos lo sabéis ya, son los cables que envuelven nuestras neuronas. Es por donde van todas las señales al cuerpo, desde el cerebro, atravesando la médula espinal, a las diferentes partes, al ojo, a los músculos. Pues esos cables están recubiertos de un aislante, de un plástico, que se llama mielina. Esa mielina es súper importante porque es la que permite que se conduzca bien la electricidad. Cuando se daña, aparece la enfermedad y es la esclerosis múltiple. La distribución de la esclerosis múltiple, es decir, cómo afecta a diferentes personas, tiene una distribución muy irregular a lo largo del mundo. Veis aquí este pequeño mapa mundial a la derecha, cuanto más rojo, más marrón, pues más incidencia, más casos hay. Sobre eso hay diferentes teorías que ahora comentaremos, pero bueno, que sepáis que no se distribuye igualmente en todos los países. Afecta, se cree que entre 2,5 millones y 3 millones de personas en el mundo, y en España, para que os hagáis una pequeña idea, pues cada año se diagnostican 2.000 nuevos casos. En resumidas cuentas, se considera que afecta a 1 de cada 1.000 personas en España, ¿vale? Por lo tanto, no se considera ni mucho menos una enfermedad rara y, de hecho, está aumentando bastante su incidencia en los últimos años. Se diagnostica sobre todo en mujeres jóvenes, más que en hombres, y entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, tenemos casos de esclerosis pediátrica en niños pequeños y tenemos casos de esclerosis en personas mayores, por encima de 50, 60 y hasta 70 años. Digamos que entre los 20 y 40 es cuanto más casos, pero no exclusivamente. ¿Por qué se produce? Bueno, pues yo creo que esta pregunta es una de las que quizá más estáis esperando y no podía dejar de tratarla, ¿no? Porque habéis leído últimamente estas semanas titulares pues muy espectaculares, ¿no? De hecho, creo que es una de las preguntas que ha recogido Eduardo que habéis hecho en las asociaciones. Podemos leer en este periódico que el virus que causa la enfermedad del beso es responsable de la esclerosis múltiple, ¿no? Una respuesta muy tajante, un titular que parece que cierra todo. También leí que la empresa Moderna, la de la vacuna del COVID, ha iniciado ya ensayos en humanos
para una vacuna para el virus que probablemente causa la esclerosis. Esto ha generado muchas esperanzas en muchos pacientes que en consulta nos han preguntado sobre esa vacuna y sobre esa posible curación de la enfermedad. Y bueno, pues otro periódico digital experto en tecnología también hablaba un poco en la misma tónica, ¿no? Que el ARN mensajero, la técnica de la vacuna de Moderna, que todos sabéis, pues que va ahora a por la enfermedad del beso y a su virus, ¿verdad? Que esto está en ensayos clínicos y daba la esperanza de una curación cercana. Bueno, pues como siempre, tenemos que despejar un poco las dudas, ¿no? Como Arique Jiménez, tenemos que otear el horizonte, tenemos que irnos a las fuentes y ver de verdad qué hay de todo ello, porque sabemos que últimamente estamos muy inmersos en fake news, necesitamos descubrir la verdad. Bueno, pues para saber la verdad hay que ir al origen de dónde ha venido toda esta secuencia. Bueno, pues este es el artículo original, ¿vale? Los médicos, los científicos, y seguro que muchos estáis en este tema también actualizados por el tema de COVID, en artículos científicos. Los artículos científicos son artículos de estudio, de investigación, que se mandan a revistas, que se analizan por expertos del tema y que deben tener una serie de calidad para ser publicados, ¿de acuerdo? Pues la revista en la que se publicó este artículo es especialmente relevante, es de las más relevantes de la ciencia en el mundo y quizá por eso se trasladó tan rápido a los periódicos. Bueno, este es el artículo original que en realidad lo que viene a decir es que los pacientes que seguidos durante 20 años, personas sanas que seguían durante 20 años, la mayoría de los que tenían esclerosis múltiple estaban infectados por el virus de Steinbach, de forma que cogían personas que no lo tenían, luego se contagiaban y a los años desarrollaban la esclerosis. Esto llegaron a concluir que en teoría aumentaba el riesgo de esclerosis múltiple. Fijaos que cuando leemos el artículo no dice en ningún momento, que lo hemos leído los neurólogos profundamente, no dice en ningún momento que cause la esclerosis múltiple, sino que coger el virus aumenta la probabilidad de desarrollarlo. Es verdad, muchas veces, pero no dice que haya una relación directa. De hecho, os quiero recordar una cosa que ha pasado por alto en los periódicos, y es que la mayoría de personas tenemos el Steinbach en la sangre, ¿vale? Más del 95% de personas de todo el mundo estamos infectados. Y como sabéis, la incidencia de la esclerosis múltiple no es del 95% de la población. Por lo tanto, no puede ser solo eso lo que lo explique, porque si no, todo el que se contagia desarrollaría la enfermedad. Parece que puede, y pongo muy entre comillas puede, influir la edad de la infección y los síntomas que desarrollemos. Quizá no sea lo mismo cogerlo en la guardería que cogerlo en el instituto. Parece que influye más el momento en el que lo cogemos. Pero sí que os debo decir, después de estudiar el artículo, que tiene muchísimas limitaciones. Limitaciones significa que no está hecho de una forma perfecta, que se le puede sacar punta. Y de hecho los autores no son demasiado críticos consigo mismos. No entran a valorar ciertas cosas. Por ejemplo, que este estudio empezó en el 1993 y los criterios diagnósticos de esclerosis han cambiado mucho desde entonces. Quizá muchos de los que entraron en el saco de esclerosis no tienen esclerosis y tienen otra enfermedad. Por lo tanto, entre que no han sido demasiado críticos consigo mismo y que al fin y al cabo solo da una probabilidad, pues tenemos que ser cautos, ¿vale? Y llegar a la conclusión de que esto es algo que ya sabíamos desde hace muchos años, que los virus, en concreto este, podían tener algo de influencia, pero para nada hay una relación directa. Y mucho menos pensar que una vacuna va a poder evitar la esclerosis. Ojalá que sea así, seguramente habrá ensayos en ese sentido, pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto está todavía en investigación. Fijaos si esto ha sido relevante, fijaos si ha habido personas que se han sentido quizá esperanzadas por estos titulares, que hasta la Sociedad Española de Neurología, que es la sociedad que aglutina a todos los neurólogos de este país, se vio obligado a sacar una nota de prensa, una nota aclaratoria. Este es un poco el extracto de esa nota aclaratoria que se difundió, que también se difundió en los medios, quizá con menos publicidad de la que debería, porque todos nos quedamos con el titular del periódico, pero no se difundió esto, que es escuchar a las voces autorizadas que saben. Y si veis, he subrayado que la conclusión es que se desconoce la causa que produce la esclerosis múltiple. Este grupo de neurología de nuestra sociedad científica analizó, como nosotros, el artículo y llegó a la conclusión que os he dicho, que no dice nada nuevo, que es un paso más para saber que quizá hay una causa vírica, pero para nada llega a una conclusión de que sea la causa directa. ¿Y qué es lo que debemos saber, por tanto? Pues que sí que es verdad que ante personas determinadas genéticamente, que sean susceptibles, que su sistema inmune tenga una predisposición, es unido a ciertos factores que no controlamos del todo, por ejemplo, la vitamina D, sabemos que está muy detrás también del sistema inmunológico, algunos virus, por supuesto esta imagen, quizá el Steinbach, el de la mononucleosis, el de la enfermedad del beso, que es el mismo, quizá influye, u otros muchos, y quizá temas que no tenemos tan en cuenta, como el tabaco o la alimentación, sobre todo el tabaco. Y sabéis, los pacientes que habéis sido míos,
y los que no sois pacientes y sois compañeros, sabéis que tengo una especial fijación con el tabaco. El tabaco aumenta el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Esto está demostrado. Y también los pacientes que fuman suelen tener pues, más problemas que los que no fuman, no solo por la esclerosis, que también. Por lo tanto, vamos a intentar controlar todo esto, que también de ello hablará Enric, intentar controlar todo lo que podemos modificar para evitar que la esclerosis se desarrolle o vaya empeorando. Por lo tanto, en resumen, una persona genéticamente predispuesta junto con un montón de factores, de los cuales el virus es uno de ellos, puede desarrollar esclerosis. Esto, para que lo entendáis, lo estamos entendiendo hoy día con el COVID. Hay gente que no se contagia de COVID, hay gente que se contagia y es un catarro, y hay gente que ha terminado en la UCI o, por desgracia, ha fallecido. Pues todo lo mismo pasa con la esclerosis múltiple. Hay gente que es determinadamente genética, tiene una genética que hace que tenga cierta predisposición a sufrir una esclerosis, ¿vale? Igual que con el COVID. No sabemos del todo por qué, pero seguramente será algo multifactorial. ¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis? Bueno, eso es otra de las preguntas importantes, ¿no? Como os he dicho, se ataca la mielina, se ataca el cable, el recubrimiento del cable. Esto, el ejemplo que os pongo es que imaginaos una habitación muy grande en la cual tenemos cables a la lámpara, a la televisión, al microondas. Según el cable que cortemos, los síntomas serán diferentes. Se puede apagar la luz del salón, se puede apagar la televisión o se puede apagar el equipo de música, según donde caiga el daño. Pues en el cerebro pasa igual. Según donde caiga el ataque, entonces tendremos unos síntomas u otros. Por eso se llaman enfermedad a las 1000 caras, porque depende de los 1000 sitios donde pueda caer el daño, va a dar unos síntomas u otros. ¿Y cuáles son? Bueno, pues un montón. Pueden ser desde pérdida de fuerza, los que llamamos musculares, pérdida de fuerza, pérdida de equilibrio, adormecimiento de un brazo, de una pierna, de la cara. También podemos tener problemas con la orina o con las heces, de forma que tengamos necesidad de ir a orinar muchas veces, o que tengamos la sensación de que orinamos y no es totalmente, no hemos vaciado bien la vejiga. También pueden afectar a los ojos. Los ojos son una ventana al sistema nervioso y podemos tener visión doble, visión borrosa, alteración de visión de los colores. Por lo tanto, depende de dónde se corte el cable, tenemos diferentes síntomas. La verdad es que en nuestra experiencia sabéis identificar muy bien cuando uno de estos síntomas aparecen. También hay otros síntomas que pueden aparecer y desaparecer, como estos u otros que se mantengan a lo largo de la enfermedad, como son la fatiga, como es la dificultad de concentración que algunos nos contáis, como la sensación de que no podéis llevar varias cosas a la vez mentalmente, o, por ejemplo, la rigidez de extremidades. También serían síntomas que acompañan a la enfermedad. ¿Cuántos tipos hay? También es otra pregunta que nos hacéis, ¿no? ¿O cuál es el tipo concreto vuestro? Bueno, la mayoría de pacientes tienen una evolución, una enfermedad que se llama esclerosis en brotes, la esclerosis remitente recurrente, que veréis muchas veces en estos informes pues con las iniciales, ¿no? Como está aquí. Esa es la mayor parte, ¿vale? Casi más del 80% de las personas que diagnosticamos tienen esta forma de enfermedad. Y se caracterizan por brotes, es decir, por aparición de síntomas según donde vamos cortando el cable, que es un brote, y a lo largo del tiempo pueden acumularse pequeñas secuelas que van dejando pues eso, un problema de movilidad o de sensibilidad. Hay determinadas personas que cuando pasan los años, 20, 30 años, van acumulando esas secuelas y ya llegamos a una fase secundaria de la enfermedad, que sería esta montaña en la cual vamos empeorando sin que tengamos claros brotes, sin que de pronto empeoremos mucho, sino que todo es mucho más poco a poco. Y la forma menos frecuente sería la progresiva, la enfermedad primaria progresiva, que sería desde que empezamos con la enfermedad, no tenemos brotes, no tenemos momentos de estar mejor y peor, sino que vamos empeorando poquito a poco. Esa sería la menos frecuente. Bueno, ¿qué es y qué no es un brote? Y también cómo se tratan los brotes. Bueno, pues muchos de vosotros nos preguntáis en las primeras consultas cómo identificar un brote. Entonces, lo que siempre os explicamos es que un brote son siempre síntomas de nueva aparición, por ejemplo, rigidez de extremidades, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, todo lo que hemos comentado, que duren más de 24 horas y que no se deban ni a fiebre ni infección. Es decir, todo lo que os aparezca, que os dura más de un día y que no estéis malos por otra causa, puede ser un brote. También los empeoramientos bruscos de una secuela previa también puede ser un brote. Es verdad que a veces tenéis una pequeña alteración de la marcha, una pequeña inestabilidad para caminar y de pronto empeoráis mucho y nos contáis que ya no sois capaces de caminar solos, que habéis empeorado mucho de algo que ya teníais. Pues eso, otra vez descartada la infección o la fiebre, sería un nuevo brote. Y también se puede considerar un brote cuando hay síntomas transitorios repetidos. Por ejemplo, un dolor muy fuerte en la cara, que es lo que llamamos una neuralgia, que se repita muchas veces a lo largo del día, como pequeños relámpagos de dolor, muchas veces acumulados durante varios días. Aunque cada uno de ellos dure minutos, si duran varios días, esos episodios
repetidos también serían un brote. Tan importante como saber un brote es que sepamos identificar qué no es un brote, porque evita que os preocupéis, evita agobio, evita preocupaciones excesivas. Bueno, pues si dura menos de 24 horas, casi siempre os vamos a decir que esperéis, ¿vale? Porque a lo mejor es una pequeña fluctuación, es un síntoma que aparece y desaparece, pero que no es un brote. También la reaparición de síntomas previos de un brote con fiebre, con calor, después de hacer deporte, en una sauna, en Córdoba a las 4 de la tarde en julio, todo eso puede ser un pseudobrote y se pasará siempre que tratemos lo que le está empeorando, pues siempre que nos refresquemos, siempre que bajemos la fiebre, ¿de acuerdo? Y la fatiga, es decir, el cansancio extremo, esa sensación que decís de estar sin pilas, o la rigidez, tampoco sería un brote, ¿vale? Esto sería un síntoma acompañante. Vosotros, siempre que nos planteéis eso en consulta, y concretamente a mí, yo siempre os digo que no os preocupéis porque vais a saber seguro identificar lo que es un brote. Porque al fin y al cabo, cuando os diagnosticamos es por un brote y es porque habéis ido al médico y porque efectivamente ya habéis tenido un primer episodio. Si no, nosotros siempre os ayudamos a distinguirlo con estas claves. Sí que es importante que sepáis que aunque tengáis un brote, aunque lo diagnostique un médico, no siempre es necesario un tratamiento, ¿vale? Los tratamientos hacen que os recuperéis más rápido, pero muchas veces no es necesario usarlo. Se usan corticoides, que son antiinflamatorios muy potentes, a dosis muy altas, ¿vale? Durante 3 o 5 días. Es importante tener en cuenta que no se debe abusar de los corticoides. Hay veces que hay cierta tendencia a pensar que con los corticoides vamos a mejorar de muchas cosas. Y eso no es así. A veces los corticoides producen hipertensión, producen diabetes, producen cambios en la piel y tenemos que ser muy juiciosos a la hora de usarlos. Como os he comentado, los pseudobrotes no se tratarían con corticoides, sino que se trataría pues la causa que los motiva, pues una infección, la fiebre, el calor. Ahora vamos a cómo se diagnostica. Bueno, pues podéis tener un episodio primero de brote, podéis tener un síntoma neurológico, una alteración para caminar, una alteración de visión doble. Todo ello nos lleva a un diagnóstico que llamamos clínico. Clínico significa que es un médico el que después de preguntaros y después de hacer una exploración concreta, llega al diagnóstico. Eso significa que es clínico, que tiene que ser un médico. Se basa en demostrar pues, los síntomas típicos de la enfermedad. Por eso, como sabéis, una gran parte de nuestra consulta es una exploración neurológica que hacemos de arriba abajo, porque eso nos permite saber qué cosas hay que afectar, qué cables. Yo necesito encender todas las luces de mi cuarto para saber si una funciona o no funciona. Pues eso hacemos con vosotros, comprobar qué cosas van mal en la exploración. Es muy importante distinguir otras enfermedades, lo mismo que decía del estudio que hicieron que ha motivado la noticia de la prensa. Bueno, hay que hacer una serie de estudios porque hay enfermedades muy parecidas y a lo mejor nos estamos equivocando. Hay que hacer analíticas, resonancia magnética y una punción lumbar, ¿vale? La punción lumbar nos permite adelantar un poquito el diagnóstico a veces. Nos permite clasificar mejor a los pacientes. Pero no significa que si es negativa no hay esclerosis, ¿de acuerdo? Y no hay que repetirla. Otra cosa que nos preguntáis es, repetirla no hace falta porque es en el momento del diagnóstico cuando es válida y no suele cambiar. Ahora, ¿cómo se trata la esclerosis? Bueno, como sabéis, y a pesar de lo que hemos leído estos días en la prensa, a día de hoy no hay un tratamiento curativo, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos tratamientos buenos que pueden controlar la enfermedad. Tenéis que pensar que es como la diabetes, como el asma, como la EPOC. Son enfermedades crónicas, pero que tienen tratamiento para evitar que vayan a más, ¿de acuerdo? Especialmente en la esclerosis múltiple necesitamos un enfoque multidisciplinar. Eso significa que intervenimos muchos especialistas. Los neurólogos, los médicos de primaria, los de urgencia, los rehabilitadores, las neuropsicólogas. Todos tenemos un papel muy importante y vosotros mismos, que es de lo que hablará luego Enrique. Hoy día tenemos más de 10 fármacos aprobados para tratar la esclerosis en brotes, ¿vale? La remitente recurrente. Uno para la primaria progresiva y otro para la secundaria progresiva. Y os podemos asegurar que vienen mucho más en camino, ¿de acuerdo? De momento 2 o 3 más este año para aprobarse. Entonces, el horizonte es muy esperanzador. Se están probando, que también nos preguntáis a veces, los que recuperan la cicatriz. Es verdad que cuando se rompe el cable del cerebro, pues interesa recuperarlo, ¿no? Intentar rehabilitar esa zona. Hasta hoy no tenemos ninguno que funcione excesivamente bien, pero sí que está en investigación. Por supuesto, hábitos de vida saludables, y yo os insisto mucho siempre en no fumar, y vamos a una medicina personalizada, ¿no? A intentar dar el mejor tratamiento a cada uno de los pacientes. Muchos siempre nos planteáis pues que hay un tratamiento que habéis leído, que se le han puesto a un conocido, que le va muy bien. Bueno, yo creo que tenéis que tener en cuenta que como es una enfermedad de las 1000 caras, también es una enfermedad de los 1000 tratamientos. Y intentamos ajustar el mejor tratamiento al mejor paciente porque no todos funcionan para todo.
Bueno, y ahora vamos un poco a la parte práctica. Tengo un brote, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues habitualmente siempre os decimos que lo comuniquéis o al médico de atención primaria, que está de sobras capacitado para poneros el tratamiento, o bien acudir a las urgencias del hospital más cercano, y en urgencias pues os pueden atender los compañeros de la puerta, o bien pueden tener que consultar con nosotros ante dudas concretas, ¿vale? En cualquier caso, siempre lo que os decimos es que siempre comuniquéis a nuestro equipo, en concreto a la enfermera de esclerosis o al referente que tengáis en vuestro centro, que habéis tenido un brote, ¿vale? Tenéis la experiencia, yo creo que cuando lo comunicáis, pues intentamos dar una solución, o bien a través de la enfermera, o bien nos llamamos nosotros, o bien nos citamos. Por lo tanto, en el momento en que alguien os diagnostique un brote, os ponéis en contacto con nosotros. Una pregunta que nos hicieron en las jornadas que hicimos en Madrid, pues es esta, ¿no? ¿Cómo estaré dentro de 10 años? Y yo creo que es una pregunta que muchos también os estáis planteando. Bueno, de entrada es muy difícil hacer predicciones en la vida, en general. Todos tenemos planes que se truncan pues porque hemos sido contacto con un positivo, ¿no? COVID. Entonces, en medicina es aún más difícil hacer predicciones. Pero incluso una paciente con migraña, hay pacientes con migraña que sabemos que el tratamiento es eficaz, pero no sabemos por qué de pronto vuelven a tener migraña. Entonces, en general, tenéis que tener la tranquilidad de que en medicina es muy difícil hacer predicciones y tenéis la experiencia cuando vais a un hospital, ¿no? Que siempre decimos, oye, esto parece esto, pero hay que tener cierta cautela. Sí que, a pesar de esa incertidumbre, sabemos muchas cosas y sabemos que tenemos mejores fármacos y un mejor conocimiento y preparación para mejoraros el pronóstico de la enfermedad. Y es verdad que hoy día cada vez más pacientes tienen un control muy bueno de la enfermedad sin impacto en su vida diaria. Nuestro trabajo es intentar que las limitaciones que haya sean las menos posibles y que intentemos que no haya más limitaciones. Por lo tanto, yo os puedo decir que el horizonte es muy esperanzador y tenemos muchos fármacos que están funcionando muy bien y permiten a la mayoría de vosotros tener una vida sin impacto o mínimo. También nos preguntaban en Madrid sobre tratamientos para la forma esa progresiva secundaria, ¿no? Aquella la que después de muchos años de brotes empezamos a empeorar. Bueno, pues depende de varios factores, ¿de acuerdo? Depende de si hemos tenido brotes o no y cuándo, depende de la resonancia, depende de cuánto es el empeoramiento y en cuánto tiempo. Como estáis viendo un poco, vamos a la medicina personalizada, a coger a cada uno de vosotros y hablar sobre cómo es vuestra enfermedad. Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos algún fármaco para esa forma progresiva secundaria, pero no siempre lo podemos usar en todos los casos, ¿vale? Entonces, esto es un debate que tenemos que hacer con cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, no podemos olvidarnos otra vez del tratamiento integral, la rehabilitación, el tratamiento para los síntomas, el ejercicio físico, el tabaco. Sobre si os podéis vacunar o no. Bueno, como nos están poniendo dosis de recuerdo cada poco tiempo y puede que esto no se acabe nunca, he creído interesante volver a tratar este tema, ¿vale? Tenéis que saber que con tratamiento podéis recibir cualquier vacuna inactivada, la hepatitis B, la gripe, cualquiera inactivada, ¿de acuerdo? Sin tratamiento, que es algo que ocurre cuando solemos diagnosticar, os ponemos una batería de cualquier vacuna. Yo lo que digo muchas veces medio de broma, que os pasamos la ITV. Os mandamos al preventivista y os ponemos todas las vacunas antes de empezar un tratamiento. Porque es un protocolo que tenemos previo al inicio de los tratamientos. Debéis saber que cualquier vacuna de la COVID aprobada hoy día os podéis recibirla sin ningún problema, ¿de acuerdo? Todas serían inactivadas. Algo que os preocupa es si alguna de las vacunas que os ponemos puede provocar un brote o si puede alterar la eficacia de los fármacos. Bueno, pues que sepáis que la vacunación no empeora la evolución de la esclerosis múltiple ni produce brotes. Es más, es beneficiosa porque, por ejemplo, la de la gripe evitaría que cogierais la gripe y que tuvierais pues, un empeoramiento en forma de pseudobrote. También tenéis que saber que ninguna vacuna altera el funcionamiento de los fármacos, ¿de acuerdo? Van a ser igual de eficaces que si no os vacunarais. Y sobre los efectos adversos que puede tener con la vacuna, que también es otra pregunta que nos hacéis, bueno, pues los mismos que cualquier persona sin esclerosis, ¿de acuerdo? Podría empeoraros un poquito las secuelas en forma de pseudobrote, pues como cualquier otra infección. Entonces, es verdad que muchos de vosotros nos contáis que os habéis puesto la vacuna de la gripe y el día siguiente habéis estado pues un poco peor, pero enseguida se ha pasado, ¿no? Entonces, como el resto de personas, podéis tener vuestro día de fiebre, de malestar, pero que no impacta ni empeora la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, he usado este lema del Ministerio de Sanidad de que estéis convencidos de que os podéis vacunar de forma segura. Otra pregunta importante es si las pacientes con esclerosis os podéis quedar embarazadas. Bueno, la respuesta más rápida y más real, os digan lo que os digan, es que sí, como cualquier mujer, que tendréis un embarazo y un parto igual que el resto de las mujeres. También podéis usar epidural, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a nosotros nos importa mucho
comentar esto con vosotras y tener una planificación familiar. ¿Por qué? Porque hay muchos fármacos que no se pueden dar en el embarazo ni en la lactancia. Otros sí y otros según cada caso, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis idea de quedaros embarazadas, sí que nos gusta plantearlo, aunque a veces lo preguntamos directamente, para planificar cuál es el mejor momento. Desde el punto de vista estadístico, hay un mejor control de la enfermedad en el embarazo y la lactancia. Esto también es algo que nos preguntáis mucho. Yo quiero insistiros en esto, porque esto es a nivel estadístico. Es decir, cogemos a 1000 mujeres, pues la mayoría van a tener una buena evolución, van a tener menos brotes y van a estar mejor. Pero claro, siempre hay una persona que no sigue la regla. Por lo tanto, siempre damos las respuestas en base a la evidencia de todas las estadísticas. Así que, en definitiva, soléis tener menos brotes y menos problemas. Es muy importante que uséis métodos anticonceptivos eficaces mientras recibís tratamiento, por el hecho de que hay muchos que pueden afectar al feto, como os he dicho. Otra pregunta que os hacéis es si la heredarán vuestros hijos. Bueno, tenéis que tener en cuenta que la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria clásica. Es decir, no es como otras enfermedades que si la tienen vuestros padres os la van a transmitir seguro. ¿De acuerdo? Esas hay pocas realmente en el cómputo de toda la medicina. Sí que es verdad que como es multifactorial, pues puede haber una predisposición. Si tu padre tiene predisposición y tu madre también, pues tú tendrás doble predisposición. Pero eso a día de hoy es imposible de analizar porque depende de muchas cosas. Sí que hay estudios que dicen que si uno de los progenitores tiene esclerosis múltiple, pues su hijo tiene un 1% de probabilidad de desarrollarla. Yo creo que en ningún caso justificaría no tener un hijo por eso, salvo que tengáis mucho miedo. En el caso de que los dos progenitores lo tengan, sería un 20%. Pero como os digo, hay tantísimos factores externos que es imposible controlarlo. Por lo tanto, es algo que no os debe preocupar demasiado. Y luego la última pregunta, ¿no? Que es la que siempre os hacéis, que es si podéis llevar una vida normal. Bueno, mi respuesta es que, por supuesto, debéis trabajar, si podéis, hacer deporte, relacionaros socialmente, llevar una vida lo más activa posible, porque es lo bueno, que nuestro trabajo hoy día es intentar que llevéis una vida normal. Por lo tanto, tenéis que aprovechar eso. Sí que tenéis que tener ciertas precauciones. Bueno, pues el tema del calor, el tema de tratar la fiebre para no empeorar y, por supuesto, pues ahí estamos nosotros, una foto de nuestro ambulatorio para resolveros cualquier duda. Pero el objetivo es que llevéis una vida normal y en los próximos años seguro que lo vamos a conseguir con los nuevos fármacos. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Y creo que las preguntas se iban a comentar al final. Y por seguir un poco creo que me pasa un poco de tiempo. Por seguir un poco con el programa, pues presento a Enric Monreal, que es neurólogo de Ramón y Cajal, que era mi residente mayor. Tiene parte de culpa de que me dedique a esclerosis y nada, estoy encantado de que esté con nosotros hoy. Así que él va a hablarnos sobre qué podemos hacer los pacientes para mejorar el control de enfermedad. Así que cuando quieras, Enric. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Eduardo y Antonio, por vuestra... A ver, estoy intentando... por vuestra presentación e invitación, sobre todo. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros en esta segunda parte para nosotros, que empezó en Madrid hace un par de meses. En este proyecto que, gracias a nuestra amistad, pues nació hace ya un tiempo, que buscamos trascender un poco más allá de lo que normalmente hablamos, las ponencias, de temas de cómo se produce, de clínica, de los tratamientos, y dar una serie de información que permita empoderar y tomar un poco el control de la enfermedad. También para mí es un placer tener aquí a Fernanda, que de verdad es todo un lujo porque es probablemente la mejor terapeuta que he conocido y todos los días aprendo algo nuevo con ella. Ya lo veréis, la última ponencia, y creo que os va a sorprender. Cuando acabe la presentaré como se merece. Entonces, en esta segunda presentación vamos a ver un tema que realmente me gusta mucho y que yo en consulta siempre intento gastar un tiempo en explicarlo, porque realmente si consigo transmitir, porque estoy convencido de ello, la importancia de la parte que cada uno puede hacer por sí mismo, es que tenemos la mitad de la batalla ganada, porque yo siempre considero la relación médico-paciente como un 50-50.
Nosotros desde el hospital podemos hacer las visitas, podemos preocuparnos, poner los mejores tratamientos, hacer el mejor seguimiento, pero siempre queda otro 50% que es la parte vuestra, lo que hacéis en el día a día. Al final nosotros pues podemos ver un día cada 3 meses, un día al mes a lo sumo, pero al final quienes está todos los días con vosotros mismos sois vosotros mismos y quienes os acompañan, y el poder contribuir en ese sentido y cambiar una serie de hábitos que luego veremos que no es tan complicado, pues de verdad puede cambiar la vida completamente. Vamos a empezar con un supuesto, un ejemplo. Quiero que imaginemos un fármaco que pudiera hacer todo esto. Un fármaco que pudiera reducir el riesgo cardio y cerebrovascular y de cáncer, que son las dos primeras causas, las primeras enfermedades de mayor mortalidad en el mundo. Un fármaco que además mejorará la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, que son los principales responsables de las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Un fármaco que además de lo previo redujera el riesgo de demencia. Pues todos tenemos familiares con demencia y vemos lo devastador que es la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra, y lo limitante en cuanto a calidad de vida y pérdida de identidad, ¿verdad? Un fármaco que redujera la osteoporosis, que es la primera causa de fracturas en las personas mayores con caída, por tanto, también un gran limitante de calidad de vida. Que mejorase el ánimo y redujese la ansiedad. Las enfermedades de salud mental son llamada la nueva pandemia porque, bueno, creo que siempre han estado ahí, pero tenemos cierta tendencia a minimizarlas y ciertamente el estar afectado del ánimo puede ser terrible y nos puede limitar como nada a nosotros y a nuestros seres queridos. Un fármaco que además mejorase el sueño, que mejorase el sistema inmune. Quien no ha tomado vitaminas o minerales para mejorar las defensas, ¿no? Y alegremente, y sin tener ni idea de si funciona o no. Pues yo digo, un fármaco que además de todo lo previo mejorase el sistema inmune y además la digestión, que nos permita, pues ir al baño, que a veces también puede ser muy limitante. En resumen, un fármaco que nos permita vivir más años y vivir mejor, que es el objetivo que todos podemos buscar. Pues bien, realmente no existe un fármaco que haga todo esto, pero si cambiamos la dieta, hacemos ejercicio de forma regular y cuidamos el sueño, lo podremos lograr todo lo que he dicho y más. Y quizás no necesito veros la cara para ver que más de uno habrá pues sentido cierta decepción al haber dicho que, bueno, sí, el ejercicio, la dieta, ya lo sabemos, ¿no? Un fármaco sería lo ideal. Y creo que eso es porque al final somos seres humanos, todos buscamos un poco lo fácil, la ley del mínimo esfuerzo, nos gusta más que nos lo den hecho que esforzarnos. Y entonces, lo que vamos a ver en esta charla es cómo cambiar de esa actitud más pasiva, dejarnos llevar y empezar a tomar una serie de medidas activas para, de verdad, mejorar todo lo que hemos dicho, y en concreto la esclerosis múltiple, pues son más. Me gustaría empezar con un vídeo. Este es un vídeo, es un fragmento de la película 100 metros, que probablemente todos, prácticamente todos conocéis. Es un caso real, un paciente de Barcelona con esclerosis múltiple, que, bueno, a pesar de que lleva la enfermedad, pues realmente difícil, pues saca las herramientas y las ganas de autosuperarse, ¿no? De cara a hacer una triatlón, y este es... Venga, arriba. Venga, vamos, vamos. Venga. el final de la carrera. A ver, Inma, no te preocupes, es mi triatlón. No, no es tu triatlón. Es el nuestro.
Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. Me gusta especialmente, no solo por el esfuerzo personal, sino también el apoyo de los seres queridos, que es fundamental. Y aunque personalmente pienso que es un caso más agresivo que la media de este paciente, pues, al final refleja lo que todos podemos lograr. De hecho, nosotros tenemos pacientes, incluso hacen Ironman, algo totalmente impensable que yo estoy lejos de poder conseguir. Y dice que con esfuerzo y con tesón, pues todos podemos lograr más de lo que imaginamos. Bueno, después de este vídeo vamos a ver un poco qué cosas podemos trabajar, y desde luego hablaremos de ejercicio físico, para mí es fundamental en todo. Hablaremos de ejercicios mentales, estimulación cognitiva, de nutrición un poquito, veremos la importancia que tiene. Tema de hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, se dice por activa y por pasiva, pero bueno, veremos con datos objetivos. Y dejaré los últimos el tema del sueño y el estrés, más para una experta como es Fernanda, que de verdad os va a encantar lo que va a contaros. Empezamos con el ejercicio. Revisando un poco el tema de cuánta evidencia científica, basándonos en estudios, hay acerca, ya específicamente de la esclerosis múltiple, o sea, había tanta cantidad de estudios que había metaanálisis, que es los análisis de varios estudios. Había metaanálisis de calidad de vida, de movilidad y marcha, de fuerza y de equilibrio de miembros inferiores, de fatiga, un tema que puede ser muy limitante, en calidad de vida, en fatiga y movilidad. Ya también había estudios basados en ejercicios propios como pilates, que luego veremos un poco. Bueno, pues la cantidad de estudios que hay acerca del ejercicio físico es enorme y básicamente lo podemos resumir en este dibujo muy sencillo. La vía motora, la vía que nos permite movernos y mover los músculos y mover los miembros y a nosotros mismos, se inicia en la corteza, en el área motoria, como veis aquí, y hay unas neuronas que pasan por el tronco del encéfalo y luego bajan por la médula, que luego salen por las raíces y van por los nervios al músculo. Entonces, cuando nosotros queremos movernos, hay un estímulo que produce el movimiento. Si por lo que sea hay un daño, ya sea a nivel cerebral o a nivel de la médula, por la causa que sea, puede ser golpes, enfermedad, lo que sea, pues producirá una reducción de los estímulos que llegan al músculo y por tanto puede haber debilidad. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos trabajar el músculo porque en condiciones normales pues, tendríamos una atrofia media, pero si lo trabajamos tenemos un margen de hipertrofia que esa fuerza muscular puede compensar parcial o completamente la debilidad de origen neurológico. Si por el contrario, a esa debilidad, pues como nos cuesta movernos un poquito, vamos un poquito a lo cómodo, dejamos de movernos, sumaremos además una cierta atrofia muscular y a la debilidad neurológica subimos la debilidad muscular. ¿Con esto qué quiero decir? Que básicamente el ejercicio físico, y aquí lo vemos representado, digamos, el estilo de vida saludable, incluyendo el ejercicio físico a la izquierda, influye no solo en cómo se desarrolla la esclerosis múltiple,
influye en la inflamación, incluso en el componente neurodegenerativo, reduciendo el daño neuronal. Si lo traducimos en cómo me siento yo, mejora la fatiga, mejora a nivel anímico, mejora la cognición, mejora el poder aeróbico, la fuerza, la estabilidad. Al mejorar la fuerza, mejoramos la estabilidad. Eso se traduce en una mejoría de la marcha, y mejoría de la marcha y de la fuerza se traduce en calidad de vida, permitir hacer actividades que nos gustan, hobbies, y al final, pues, lo que deseamos, lo que nos gusta y lo que nos hace felices. De forma muy esquemática, si mejoramos la fuerza nos permite mejorar el equilibrio. Además, podemos trabajar el equilibrio en conjunción con la fuerza. Eso también mejora la fatiga, mejora la calidad del sueño. Si mejoramos la calidad del sueño, estaremos más descansados, tendremos menos fatiga, podremos trabajar más, lo cual mejora el sueño, mejora la fatiga. Al final es un círculo, lo contrario a vicioso, un círculo positivo que redunda en un aumento en la calidad de vida. Y entonces a la pregunta de, vale, pero ejercicio físico, ¿cuál? Pues a mí me gusta decir que realmente el que cada uno disfrute, porque si lo disfrutamos vamos a seguir, y si seguimos lo integraremos en la rutina. Si nos basamos en la motivación de hoy estoy motivado para hacer ejercicio físico, pues probablemente nos dure un día, dos, a veces una semana, y luego volveremos a dejarlo hasta que vuelva la motivación, y eso estamos yendo demasiado intermitente como para notar beneficios. Entonces, insisto en algo que nos guste, pero incorporarlo en la rutina, porque solo en la regularidad notaremos los beneficios que nos puede aportar el ejercicio físico. Si me preguntáis, pero a ver, ¿cuál es la mayor evidencia? Pues, desde luego, todos los que incluyan trabajo en el agua tienen muchísimos beneficios, desde natación, aquagym. ¿Por qué? Pues porque en el agua, además de que no incrementa la temperatura, que a veces puede reproducir síntomas previos, lo que decía Fernando de los pseudobrotes, el agua genera resistencia en todas las direcciones y, por tanto, cualquier movimiento en el agua estimula la fuerza. Además, si hay problemas de equilibrio, pues en el agua estamos estabilizados. Pero bueno, yo personalmente no me gusta nada los ejercicios de agua, entonces pues tampoco voy a obligar a ello, y desde luego requiere una logística, tener una piscina cerca y demás. Si no, pues el yoga es muy bueno en temas de elasticidad, que ayuda para la espasticidad, en fuerza, en equilibrio. El tai chi, si queremos empezar más suaves, pues también mejora mucho temas de propiocepción, de equilibrio. Si nos gusta más movernos y también podemos involucrar a parejas, amigos, la danza es muy positivo. Pilates nos permite mucho desarrollo de fuerza y tema de core, que desde luego nos ayuda con temas de equilibrio. Y por supuesto es totalmente válido ejercicios de fuerza o cualquier otro, que siempre que podamos, nos guste y lo mantengamos. Dejando de lado el ejercicio, pasamos a ejercicio mental, digamos, estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva se ha estudiado también mucho y hay efectos, se observan efectos positivos en casi todos los estudios, principalmente en memoria de trabajo, en velocidad de procesamiento. Bueno, pues al final leer, pero también intentar memorizar, estudiar. Y si no, pues nosotros proponemos una serie de aplicaciones que son todas estas. Algunas están para Android, otras solo para iOS, otras para los dos. Podéis tomar una foto, porque cualquiera de estas, además se ponen en el iPad, en el móvil, pues pueden dar resultados positivos. De hecho, nosotros ya por sistema, algunos de vosotros que estáis con nosotros ya lo hemos hecho, esta prueba que evaluamos cognitivamente en la consulta, vemos un poco la memoria, la agilidad, la atención, y cuando hay un trabajo ahí de fondo con aplicaciones, pues se ven unos resultados a lo largo de los meses muy positivos, y es algo que también veis. Dejando la estimulación cognitiva, pasamos a nutrición. Nutrición es un tema que mueve de todo, en todos lados se habla un montón. El problema de la nutrición es que es complicado sacar conclusiones, pero bueno, solo en esclerosis múltiple se han probado todas estas dietas, que si la dieta cetogénica, la dieta Swank, McDougall, de restricción calórica, ayuno intermitente, la mediterránea de igual, de dieta libre de gluten, que no ha demostrado nada, bueno, de todo tipo. Al final,
quizá las que más puedan aportar serían un poco la mediterránea, la DASH, que es parecida a la mediterránea, pero utiliza un poco las porciones de cada cosa, y la MIND, que es una mezcla entre la mediterránea y la DASH. Bueno, a mí me gusta resumirlo en una diapositiva que veremos ahora. Para poner un ejemplo, el ayuno intermitente, que se está estudiando bastante, bueno, pues el ayuno intermitente, nosotros como seres humanos, nuestro sistema metabólico estaba bastante preservado de cuando hace muchísimo tiempo teníamos cierta escasez de alimentos y entonces estamos preparados en realidad para el ayuno. Y aunque pudiera parecer que el ayuno nos pueda debilitar, el ayuno lo que hace es estimular a nuestro cerebro y a nuestro físico de cara a conseguir alimentación. Entonces, se ha visto que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y por tanto reducir el estrés celular, puede dar datos de reparación del celular y del DNA, optimiza la bioenergética neuronal, mejora la plasticidad de cara a mejorar síntomas, la resiliencia. Esto es un ejemplo que se ha probado el ayuno intermitente en animales, no quiere decir que vaya a ser así en humanos, pero bueno, pues son datos a favor. Tenemos aquí a la izquierda todas estas células en violeta o en lila, nosotros los hombres para los colores no somos muy buenos, que serían células, digamos, de las que no queremos, las que inflaman y dañan nuestra mielina. Entran aquí al cerebro y veis que dañan la mielina. El ayuno intermitente, los ciclos, lo que va haciendo es esta apoptosis, esta eliminación de las células, digamos, autorreactivas, que son las autoinmunes, y van aumentando las células normales de cara a reducir el daño sobre la mielina. Bueno, esto es un modelo animal, esto no está demostrado en humanos, pero bueno, que lo que se vea inicialmente en animales pues puede ser positivo. Desde luego, el ayuno intermitente no es para todos, hay una serie de contraindicaciones, entre los que se incluye pues, edades extremas, estar embarazado, estar con cierta malnutrición y a veces puede tener algunos efectos adversos como fatiga, insomnia, náuseas. Bueno, hay que individualizarlo en cada caso. Básicamente, yo lo que recomendaría sería reducir los alimentos proinflamatorios, que son todos aquellos muy procesados en que hay calentamientos de aceites, alta temperatura y enfriamientos derivados de los animales, pues mantequilla, margarina, carnes rojas, y optimizar o, digamos, aumentar los alimentos antiinflamatorios, que son todos aquellos derivados de verduras, hortalizas, legumbres, cereales de grano entero que tienen pues distintos nutrientes y como son licopenos, carotenos, la clorofila, antocianinas, bueno, que son positivos y que mejoran, digamos, son antiinflamatorios y nos pueden ayudar en la esclerosis múltiple. El tema de la nutrición también se ha estudiado. Por ejemplo, en este estudio que se estudió en más de 7.000 pacientes, se vio que cuanto mejor era la dieta que venían teniendo, menor era el riesgo de luego tener discapacidad. Aquí lo veis, van reduciendo las columnas hacia abajo en cuanto mejore la calidad de la dieta. Y también cuanto mejor era la dieta, menor era el riesgo de tener depresión, fatiga, dolor o empeoramiento cognitivo. Entonces, la dieta, aunque pueda ser un poco tedioso, y no digo que seamos unos nazis de la dieta y no podamos tomar nada, pero sí que cuidarla un poquito nos puede traer beneficios desde luego. ¿Y el tabaco? Pues el tabaco es un proinflamatorio, o sea, es de las cosas que más inflaman a nivel del cuerpo. Tiene un aumento de riesgo de esclerosis múltiple, lo ha dicho Fernando, aumenta el riesgo de nuevos brotes, aumenta el riesgo de discapacidad y aumenta el riesgo de que a largo plazo pues, pasemos a formas progresivas. Aquí vemos en este gráfico como los no fumadores tenían un menor riesgo con el tiempo de tener un segundo brote comparado con los que sí fuman, ¿no? Entonces, la evidencia del tabaco también es bastante fuerte de que empeora todo. Pero, bueno, dejarlo puede reducir el riesgo, es decir, no porque ya haya fumar, ya está, pues ya estoy perdido. Estamos siempre a tiempo. Obviamente, si cesamos el estímulo inflamatorio, pues podemos mejorar. Y, de hecho, si dejamos el tabaco, el riesgo de a largo plazo pasar a una forma progresiva es menor. Y para acabar, ya está, quiero dejar un último vídeo. Me gusta dar muchos ejemplos. Este es David Blatt, es un antiguo entrenador de la NBA, ahora está en el Olympiacos de baloncesto.
que recientemente le han diagnosticado de esclerosis múltiple y bueno, quería dar un mensaje a la comunidad acerca de la actitud a tomar ante la enfermedad. Os lo comparto. You wake up in the morning and not every day is the same, not every day is a good day, but the way you deal with that is by facing it and being open and being honest, you know, about what you can and can't do, or how you can push yourself to do a little bit more. Stay positive, stay proactive in terms of treatment and in terms of different kinds of aids that you can receive. You know, there are many, many different types of multiple sclerosis. And I can tell you that none of them are easy, but you know, life throws a lot of different things at many different people, you know, not only this difficult disease, and the way that you go about dealing it is the answer. There's no surefire cure to difficult diseases. You know, it has a lot to do with your motivation to be the best that you can be. And as a coach, I always ask that from my players. So now I ask that of myself. You know, after we speak today, I will go to the swimming pool. I'll get a good workout. I'll work on the things that I can work on to stay as strong as possible. And I would tell your friend and all to do the same thing. You know, your life doesn't end with this thing. It just is a challenge that you have to face, and you have to almost welcome the chance to test yourself to be the best that you can be. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Ahora daré paso, si queréis, y acabaremos con las charlas con Fernanda Gómez y acabar las preguntas. Fernanda es terapeuta holística, tiene un máster en neurociencia, en nemogestión y en manejo de las emociones. De verdad es una terapeuta increíble que os va a hablar de la importancia del pensamiento. Ella es de Ecuador y es de las mejores, si no para mí la mejor. Voy a compartir yo pantalla para ella. Si no la mejor de su país, y ahora tenemos la suerte de estar aquí. Hablamos con Fernando y le pedimos si podía estar y realmente me alegro mucho que haya aceptado la invitación. Doy paso. Adelante, Fernanda. Antonio, permíteme que yo voy a compartir la pantalla de Fernanda, por favor. Antonio, ¿me permites? Porque no estoy pudiendo compartir. Gracias. Fernanda tiene conectado el audio y todo. No sé por qué no se escucha. ¿Ahí me pueden oír? Ahora sí. Ahora mismo sí. Perfecto. Perfecto. Como les estaba diciendo, es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Gracias
Enrique y Fernando, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con cada una de las personas que están asistiendo a esta conferencia y poder ser parte de un mensaje que estoy segura que va a transformar a más de uno la forma en la que ha vivido y ha percibido la esclerosis múltiple y sobre todo la forma en la que piensa. Permítanme presentarme para que puedan saber de dónde viene la información, que me parece básico siempre, saber quién es la persona que nos está compartiendo. Soy especialista en terapias holísticas, graduada por la Escuela de Terapias Holísticas de Nueva York, y tengo un máster en neurociencia, hemogestión y manejo de las emociones. Todo lo que está relacionado con el cerebro es una de mis más grandes pasiones y estoy dedicada al estudio de esto hace más de 10 años. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más centrados en el tema de la esclerosis múltiple. Voy a pedir, por favor, Enrique, que me ayudes con la siguiente imagen. La importancia del pensamiento en pacientes con esclerosis múltiple. Hace muchísimo tiempo venía estudiando cómo los pensamientos pueden influir a nivel emocional y a nivel físico, a nivel químico. Muchas de las veces nosotros, cuando estamos viviendo en el día a día, nos olvidamos de la importancia que tienen los pensamientos. Usualmente vivimos en un estado alterado de conciencia en el que estamos todo el tiempo viviendo a través de pensamientos que son negativos, a veces de pensamientos que son catastróficos. Estos pensamientos, aunque parecen ser muy normales, en realidad generan muchísimos daños, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un estado alterado de conciencia, nuestro sistema nervioso central se ve alterado. ¿Por qué razón? Por una inflamación del cuerpo a través del cortisol o la adrenalina, que ya es muy conocido por todos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos en un estado alterado? Normalmente los estados alterados de conciencia son normales, son naturales y no, incluso pueden ayudarnos y estar a nuestro favor cuando estamos en un estado de alerta, cuando estamos preparándonos para salir corriendo, cuando tenemos una situación complicada o difícil que hay que afrontar. Ahí este estado de alerta nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este estado, nuestras piernas tienden a tener más fuerza, podemos correr, podemos reaccionar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en estos estados de manera constante o permanentemente debido a cosas que nos suceden? Y esto es algo que pasa muchísimo con pacientes con esclerosis múltiple. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, cómo va a haber, cuándo va a haber un segundo brote, qué va a pasar conmigo de aquí en un corto, mediano o largo plazo. Esa incertidumbre muchas de las veces genera un estrés profundamente elevado. Y al tener este estrés en un profundo estado constante, ¿qué es lo que nos genera? Problemas a nivel sistémico. Nuestro sistema nervioso se ve alterado a través de una intoxicación de todo lo que es cortisol y adrenalina. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta patología, cuando tenemos esta alteración? Tenemos problemas para concentrarnos, para poder dormir, para poder tener una buena digestión. Nuestras reacciones se ven mucho más a la defensiva o incluso podemos llegar a pasar en estados de tristeza, a sentirnos que la enfermedad es más nuestra vida que parte de la vida. Entonces, y aquí quiero recalcar algo que últimamente habíamos visto y que se ve muchísimo en pacientes de muchas patologías y pasa específicamente con dos casos, los pacientes que tienen cáncer y los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Tienden a creer que la enfermedad es su vida. Tendemos siempre a pensar que yo soy una persona que vive alrededor de la esclerosis múltiple. Siempre pensamos que la enfermedad automáticamente se vuelve como nuestra carta de presentación, como nuestra piel. Y aquí tenemos que entender que la esclerosis múltiple no es tu vida, es un síntoma, es una enfermedad que tú tienes que vivir, pero ella no es tu vida entera. Cuando nosotros llegamos a tener este cambio de conciencia, cuando logramos entender, ok, yo no vivo para la esclerosis múltiple, yo no vivo para esta enfermedad, yo tengo esta enfermedad, pero yo soy quien lleva y dirige el barco. Es cuando nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestra actitud, incluso la forma de nuestro cuerpo varía. Mucha gente quizás no estaría muy consciente de ello y probablemente, lejos de saberlo, nos enfermamos a veces, muchas veces, más con lo que pensamos.
con todas aquellas cosas e ideas que tenemos que muchas veces lamentablemente son catastróficas. ¿Y por qué es tan importante el pensamiento en pacientes con esclerosis múltiple? Porque si nosotros logramos regular el diálogo interno, esa mentalidad que tenemos acerca de la enfermedad, vamos a poder regular a nuestro sistema nervioso central para evitar estar en estados de estrés constante. ¿Qué quiere decir esto? Evitar estar en estados alterados a nivel físico. Y de esta manera poder tener un estado no solamente emocional, sino también físico. Ustedes imagínense qué sería si ustedes pasarían todo el tiempo nerviosos. ¿Cómo estaría su cuerpo? ¿Cuáles son de los primeros síntomas que tenemos cuando sentimos nervios? Nos tiembla el cuerpo, el corazón, a veces estamos con ataques de ansiedad, ataques de pánico, nos deprimimos. Pero ¿por qué vienen todas estas patologías y estos síntomas? Debido al pensamiento. Todo siempre surge de un pensamiento. Sé que muy probablemente a muchos de ustedes se queden pensando y digan, pero ¿cómo puede ser posible que un pensamiento altere? Ya se ha demostrado científicamente que los pensamientos, incluso los recuerdos, generan ciertos cambios bioquímicos a nivel del cerebro. Y esto es un descubrimiento maravilloso porque nos permite darnos cuenta de la importancia y el peso que tiene la forma en la que nosotros pensamos. Si es que estoy pensando de una manera positiva, mi mente, mi cuerpo está en un estado de relax. Tanto así que les voy a poner un ejemplo que aún es mucho más tangible y que estoy segura que todos habrán pasado. Cuando estamos en un estado continuo de estrés o de preocupación o en un estado alterado, sentimos dolor en nuestro cuerpo, en nuestros hombros, en nuestra espalda, nuestros músculos se ven siempre como contraídos, nos genera dolor en nuestras articulaciones. Pero cuando nosotros estamos relajados, y aquí vamos a pensar en algo que nos genera siempre una relajación y que es una herramienta que nos sirve muchísimo y es muy fácil de utilizar y que sin ella no podríamos vivir, la respiración. La respiración es una de las formas más maravillosas de llevarle a nuestro cuerpo a un estado de quietud. No sé si es que ustedes recuerdan que cuando éramos pequeños, las abuelitas nos solían decir siempre, respira, hija, respira, toma agua, cuando nos pasaba algo. ¿Por qué hacían esto? Porque la respiración ciertamente nos ayuda a regular todo lo que nos está generando estrés. Es como el hecho de que nosotros respiremos profundamente nos ayuda a soltar. ¿Cuál es una de las expresiones físicas que más utilizamos cuando estamos en un estado de quietud? Ese suspiro. Cuando nos dicen incluso que cuando estamos enamorados suspiramos. ¿Cuándo es esa respiración que nos trae paz? Cuando descansamos, cuando vamos a la cama con descanso, ¿qué es lo último que hacemos? Respirar profundo y dejamos que el cuerpo se relaje. Una herramienta maravillosa es esta. Aprender a respirar, pero sobre todo, aprender a gestionar los pensamientos. Es importantísimo que estemos conscientes de la forma en la que estamos pensando, ya que siempre los pensamientos nos van a generar un sentimiento y una emoción, que no es lo mismo. Te voy a pedir, Enrique, por favor, que pasemos a la siguiente imagen. Aquí estoy hablando de algo que a mí me encanta y que voy a ahondar un poquito más para cada uno de ustedes. Revisa 3 aspectos importantísimos: tus creencias, tu diálogo interno y lo que genera altos niveles de estrés. Estas 3 pequeñas pautas nos pueden ayudar a transformar la vida en todos los aspectos y darnos un vuelco. ¿Por qué las creencias? Todo aquello en lo que tú crees genera un estado. Cuando tú crees en el amor, sonríes. Cuando crees en la felicidad, cuando crees que estás bien, tu cuerpo tiene esa sensación. Cuando crees en cosas negativas, aunque no sea verdad lo que esté pasando, tu cuerpo también lo cree. Una de las cosas maravillosas que pasa a nivel del cerebro y de nuestros pensamientos es que el cerebro no sabe distinguir qué de lo que tú te estás imaginando y qué de lo que tú estás pensando es real o es falso. Lo único que hace es generar cambios bioquímicos a través de la información que tú le estás dando. Esto es maravilloso y es por eso que es tan importante aprender a pensar de una manera organizada, de una manera entretenida, de saber cómo vamos a ir poniendo cada una de las cosas que nos pasan. ¿Ok? La segunda cosa que les voy a pedir que ustedes aprendan a manejar y que sobre todo traten de estar conscientes, que es una de estos pequeños hábitos que muchas de las veces ni siquiera sabemos que están dentro de nosotros, y es nuestro diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno?
Es esa vocecita que está dentro de ti, o saboteándote o impulsándote. Es esa voz que te dice que lo vas a lograr, o es esa voz que te hace que te hundas. Es justamente, vamos a poner como referencia el vídeo que puso Enrique hace un momento, y qué es lo que pasa con este paciente de esclerosis múltiple que decide hacer deporte, o con los otros ejemplos que había mencionado Enrique. Su voz interna, su diálogo, les dice desde el primer momento, lo vas a lograr. Sí, tenemos una enfermedad, pero ¿quién domina a quién? ¿La enfermedad me domina a mí o yo la domino a ella? Y esto es súper importante porque este diálogo que tú generes dentro de ti, esta conversación que es tan íntima, que es tan tuya, si no es amorosa, puede generarte muchísimo dolor y muchísima tristeza. Y probablemente te genere muchos más problemas que la enfermedad en sí. Después de esto, lo que nos genera altos niveles de estrés. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros podemos distinguir lo que nos está generando estrés de lo que nos está generando molestia, nosotros podemos hacer varias cosas: prevenirlas, aprender a controlarlas, aprender a manejarlos, generar una gestión sana, inteligente, basándonos un poco en inteligencia emocional y decir, ok, ¿qué es lo que me está generando estrés? En algún momento escuchaba y veía a alguna paciente con esclerosis y me decía que de las cosas que más miedo le daban era el hecho de cada visita al médico o cada vez que tenía que hacer una resonancia y ver, o si es que en algún momento llegaba la noticia de que podía hacer un nuevo brote. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque cuando nosotros distinguimos estos estados alterados, estos niveles de estrés, nosotros podemos gestionarlo. El conocimiento siempre va a ser poder. ¿Y qué mejor que conocernos a nosotros mismos para poder gestionar desde la parte interior nuestra emoción? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es donde se conjugan estas dos otras herramientas. Si tengo que ir a una cita médica, si me estoy sintiendo mal, mi diálogo interno puede decir, es un brote, te vas a enfermar, vas a pasarla mal, o mi diálogo interno puede decir, mira, tranquila, vamos a hablar con el médico, vamos a tener una respuesta y paso seguido tomaremos una decisión. La gestión del cuerpo, la emoción que va a venir en aquel momento cambiará totalmente. ¿En base a qué? A lo que creemos. Si creo que voy a estar bien, mi cuerpo va a creer también que estoy bien. Y pasa lo mismo en el efecto contrario. Es por eso que estas tres cosas me parecen un pilar muy importante. Revisar nuestras creencias, revisar y estar conscientes del diálogo interno y aprender a reconocer todas las fuentes de estrés para poder manejarlas desde una manera proactiva, desde una manera positiva, con un diálogo amoroso y sobre todo empático con nosotros mismos. Vamos a pasar, por favor, a la cuarta imagen. Aquí les quiero dar unas herramientas para que ustedes puedan gestionar de mejor manera todas estas herramientas que les había dado. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer en la vida es aprender de lo que nos sucede. Todas las cosas que nos están pasando, más temprano que tarde, cumplen una misión. Y esta misión siempre va a ser ayudarnos en algo. Y nosotros tenemos la oportunidad de transformar esto en algo que nos ayude a crecer o en algo que nos amargue la vida. ¿Ok? La primera cosa es estar más consciente de tus emociones. Estar más consciente, practicar más conciencia de tus emociones. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué sucede tal cosa? Una emoción no se puede controlar, pero el pensamiento que la antecede sí podemos controlar. Tratemos de buscar cuál es el origen de aquellas emociones que nos generan una sensación de pesadez, de tristeza o quizás incluso en algunos casos de ansiedad. Vamos a ir a la segunda, que es aprender a manejar un diálogo amoroso contigo y con tu entorno. Aquí puse con el entorno, ¿por qué? Porque muchas de las veces nos olvidamos de la importancia que tiene el diálogo, no solamente hacia adentro, sino también con aquellas personas que están allá afuera, esas personas que nos están acompañando en nuestro proceso, que han estado a nuestro lado, a esa gente que le debemos tanto, ¿no? Y que muchas de las veces no sabemos cómo explicar. Es súper importante que logremos encontrar la forma de explicar esa gratitud. Si es que incluso tenemos algo que no nos gusta, también saber decirlo, aprender a manejar un diálogo que sea pragmático, que sea un diálogo amable, que sea un diálogo asertivo. La tercera es meditar unos minutos al día al despertar y al acostarte.
Ahora está muy de moda hablar de meditación, de mindfulness y muchísimos de estos temas a nivel, pues, diríamos que cerebral, emocional, incluso físico. Se lo confunde mucho a la meditación con la parte espiritual, pero hoy día quiero recomendarles un par de cosas en base a esto. Primero, entender que la meditación es un estado de conciencia en donde la mente y el cuerpo no se silencian, están en paz. Es ese momento en el que tú te entregas para poder escucharte sin juzgarte. A eso me refiero en meditar. Sentarte unos minutos. A veces pensamos que para meditar tenemos que adoptar una pose específica, darnos un tiempo muy largo. A veces, muchas veces, les escucho a mis pacientes decir, no tengo tiempo, pero no necesitas más de 5 minutos. La meditación puede ser incluso mientras te estás lavando los dientes. Meditar es escucharte a ti mismo y desde la empatía y desde el amor, reconocer esos pensamientos y darte ese abrazo amoroso. La meditación es ese estado de gratitud y de quietud. Y es por eso que recomiendo siempre tener meditación. La meditación aclara, la meditación acompañada con respiración ayuda muchísimo. Así que la meditación lo podrían integrar con distintas técnicas que hay, que más adelante les podré compartir algunas. Lo que es importante, que aquí lo he puesto en el cuarto lugar, rodéate, lee y sigue páginas positivas. Esto parece ser que hoy en día es un poco difícil, porque desde que encendemos la televisión estamos viendo malas noticias, si encendemos la radio también escuchamos, y muchas de las veces en redes sociales, que es el único espacio que nosotros tenemos conciencia de qué seguir y qué no, nos bombardea con malas noticias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si es que nosotros vivimos ya en un estado de estrés, ahora ustedes imagínense que en el momento en el que quieren desconectar de todo y de todos, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente me meto en una red social y lo primero que veo son cosas negativas. Entonces, es súper importante lo que ves, lo que escuchas y de quién recibes información. Rodéate de personas y que las cosas que tú busques para ti sean fuentes que te ayuden a crecer, pero desde lo positivo, desde cosas que construyan, no desde lo destructivo. Siempre desde el amor vas a poder trascender a cualquier situación. La quinta, regálate momentos al aire libre. Por cómo hemos estado, los encierros y muchas otras situaciones muy personales de cada uno, a veces le cuesta a la gente salir de casa. Pero es supremamente importante que nosotros nos demos momentos al aire libre. Al estar al aire libre nosotros conectamos, cambiamos el ambiente, nuestra mente activa nuevas conexiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo cosas nuevas, escuchando, sintiendo la brisa, nuestro cerebro y nuestros sentidos están activándose desde distintas puntas. Estamos escuchando la naturaleza, estamos escuchando lo que hay a nuestro alrededor, estamos viendo, estamos sintiendo, estamos oliendo, se están activando muchísimos sentidos que necesitamos para que nuestro cerebro siga generando conexiones. Y esto es súper enriquecedor y a muchos, si es que hacen la prueba, sentirán después esa paz, esa tranquilidad, como si el cuerpo se sentiría mucho más liviano. La sexta y no menos importante, que yo siempre la pongo, es no te compares. No importa en qué etapa, qué edad tengas o qué género o a qué pertenezcas. No te compares con nadie que tenga tu enfermedad o con alguien que no. No te compares. Sea como sea, recuerda, eres una persona, un hombre y una mujer única, que tiene una misión y un propósito que es maravilloso. Descubre cuál es el tuyo y no te permitas compararte con nadie, porque ya eres maravillosa como eres. A veces la comparación nos lleva a minimizarnos y a sentirnos mal por tal o cual situación. Pero recuerda, tú tienes esclerosis múltiple, no vives para la esclerosis múltiple. Libera esos pensamientos para que puedas crecer, para que puedas de esto aprender y ser más fuerte, porque ya lo eres. Soy Fernanda Gómez Estrada, especialista en terapias holísticas y máster en neurociencia y hemogestión. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, regalarme estos minutos y sobre todo por permitirme llegar.
Les doy las gracias y les invito, si es que tienen alguna duda, a unirse a mi canal de que estoy como Fernanda Gómez Estrada en Instagram, para que puedan ahí mandarme todas las dudas, podemos conversar y siempre recuerden que habemos personas que estamos dispuestas a estirar la mano para poder seguir sumando y creciendo todos. Pues muchísimas gracias, Fernanda. Yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, pues que me lo ponga por el chat y yo le abro el micrófono para que pueda formular la pregunta. Parece que ahora mismo nadie me quiere hacer ningún tipo de pregunta. No sé, le doy paso si no, pues a Eduardo, por si él quiere comentar algo. ¿Veis? Yo creo que igual a través del foro pueden escribir o a través del chat si les da menos apuro. También. Y si no, bueno, pues tenemos alguna pregunta así que nos han hecho Sí. y que nos han pasado antes de la reunión. Podemos responderla si quieres, Antonio. Mira, Guadalupe Vázquez nos pregunta qué tan eficaz es el CBD para la esclerosis múltiple. Bueno, la verdad es que eso lo puede contestar cualquiera de los dos ponentes, que sabemos que tenemos hasta uno autorizado para ello. Fernando o Enrique, ¿os atrevéis con el cannabis? Adelante, Fernando. Bueno, nosotros tenemos experiencia clínica no con el cannabis, sino, como dice Eduardo, con un fármaco que lleva uno de los componentes del cannabis, pero balanceado de otra forma. Es como podemos tomarnos un colacao con mucho colacao o con mucho azúcar. Pues el fármaco que tenemos tiene un balance diferente. Por lo tanto, a veces cuando planteamos este fármaco, algunos nos preguntáis, ¿no? Que si no sería más fácil fumarlo. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero sí que lo usamos. Es eficaz, sobre todo para la rigidez. El fármaco que tenemos es eficaz para la rigidez, alivia un montón e incluso de forma secundaria también para las alteraciones urinarias. Incluso también vemos que a veces para el ánimo. Así que es eficaz, no como CBD, sino una formulación especial, que es un fármaco que muchos de vosotros usáis en spray. No sé si Enrique quiere añadir algo más. No, está perfecto, justo. Además, es indicación para espasticidad más que, obviamente, para controlar la enfermedad. Y, desde luego, mucho mejor usar el fármaco que está, pues nada, aprobado y la dosis ajustada, que usar cannabis de forma recreativa. Pregunta Salvador si el Sativet daría positivo en un test de droga. No, pues es buena pregunta. La verdad es que lo desconozco, pero depende lo que detecte el test de droga, depende del compuesto. Si detecta el CBD entero, probablemente no, pero si es capaz de detectar pequeñas concentraciones de algún derivado, sí. La verdad es que nunca nos lo ha planteado ningún paciente, pero bueno, por seguridad, si alguna vez os hace algún test, no estaría mal que llevarais algún informe nuestro. Es verdad. Recordad que el Sativet lleva CBD y TH, que trae el cannabinol. Lleva los dos compuestos activos, pero en la proporción adecuada para la espasticidad. Venga, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues... Tony, ¿tú tienes alguna por tu línea? Pues la verdad que no, la verdad que no tengo preguntas. Lo que sí tenía era expectación. De hecho, bueno, agradeceros a todos que participéis y creo que han sido las jornadas que más personas han entrado en directo de las que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Nos hemos ido un pico de casi 70 personas. Es verdad que las preguntas me van a venir a partir de que colguemos la jornada en YouTube, que es cuando me llaman y me hacen ¿no? Pero no tengo ahora mismo no tengo preguntas. La verdad tampoco, o sea, las expectativas que tenía era sobre todo aprender y escuchar, ¿no?
De primera, Fernando Acebrón se ha encargado un poco de montarme la pregunta, ¿no? Porque la semana pasada ya me hicieron varias entrevistas con el tema este del virus del beso, ¿no? Y es lo que yo decía también, yo lo dije en televisión, que el 95% de la humanidad había tenido contacto con el virus este de la mononucleosis y el 95% de la población mundial no tenía esclerosis múltiple, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en la información que nos llega, en entender la información y sobre todo en contrastarla, ¿no? Es verdad que fue un revuelo muy grande, pero hay que mirarlo. Han hecho una pregunta que es ¿por qué después de dejar natalizumab por otro tratamiento ya no puedo volver a ese tratamiento que era natalizumab? No sé si me habéis entendido bien la pregunta. Yo sí, vamos. Depende de la causa de por qué ha dejado natalizumab. Si ha dejado natalizumab por motivos de seguridad, pues lógicamente volver a empezarlo. Si lo hemos quitado por peligro, pues lógicamente volverlo a empezar pues sería lo mismo, ¿no? Volver al peligro. Pero si lo suspendió por cualquier otro motivo, embarazo o cualquier otra causa momentánea o por decisión propia, si no tiene un aumento de riesgo, podría volver. Pero insisto, nosotros al natalizumab creo que lo suspendemos casi siempre por seguridad, por el riesgo de otro famoso virus, que es el virus JC. Ya tenemos 2 virus importantes en la esclerosis múltiple. Tampoco hacía falta descubrir tanto, ¿sabes? Poquito a poco, porque... Bueno, la verdad es que ha sido un gran poder de convocatoria la que ha habido esta vez. Y el poder de las asociaciones de pacientes juntos me alegra un montón, porque esto está para todos. Y la verdad es que veo que muchísimos son pacientes que conocemos. Aparte de los de siempre, he visto gente que habitualmente no se conecta, pero los conozco a todos los nombres. Me suenan todos. Las preguntas que habíamos recibido de antes las ha ido respondiendo Fernando Acebrón perfectamente, que hemos visto como algunos preguntaban si la esclerosis era hereditaria o no, otros preguntaban sobre el virus de Epstein-Barr. Entonces, bueno, esas preguntas que habéis enviado, sepáis que Fernando se las ha preparado y las ha incluido. Ya está, la única que no hemos hablado son de técnicas de investigación, porque creo que eso son más cosas propias nuestras. Que es la terapia, la estimulación magnética transcraneal. Bueno, pues terapia de investigación también tenemos incluso un estudio de una dieta, ¿no? La dieta MIND que ha hablado Enrique. Estamos haciendo, bueno, hay una explicación de una tesis que es una nutricionista y está proponiendo la dieta MIND. Estamos comparando ciertos parámetros a ver qué tal sale. Y bueno, pues investigación tenemos mucha y tampoco queremos desordenar los pensamientos. Creo que la cosa ha sido muy clara. Creo que estamos todos en sintonía, tanto lo que ha dicho Fernando como Enrique, como Fernanda. Esto es que hay que pelearse contra la enfermedad y ser uno mismo y no ser una víctima, ¿no? Hay que, bueno, pues levantarse y ir todos los días a quitarse esa etiqueta, ¿no? Que no sea la etiqueta la que nos lleva, como decía Fernanda, que quien se presenta soy yo con mi enfermedad, no, soy yo y luego la enfermedad, pues yo ya la estaré peleando como pueda. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias a todos y dejo a Antonio, que nos cierre la sesión, que él es el que nos ha prestado el punto de conexión. Pues nada, pues volver a daros las gracias a Enrique, a Fernanda, a Fernando y a Eduardo y a María Ángeles Peña también, porque la verdad que es mi contacto. Y agradeceros de verdad que el trabajo que estáis haciendo. Sabemos también que estáis pasando unas circunstancias bastante duras, ¿no? Bastante apretadas, ¿no? Con la pandemia que ya, bueno, hoy hace 2 años, ¿no? Que se diagnosticó el primer caso en España, ¿no? Y sabemos que os están apretando mucho, que tenéis que sacar fuerza de donde no tenéis y agradecer, hombre, el ratito que habéis sacado para estar con nosotros hoy, pero sabiendo que para poder estar este ratito aquí habéis estado bastante rato en casa preparando las ponencias y dando tiempo vuestro, ¿vale? Para intentar saciar nuestra sed de aprender, de mejorar y de entender un poquito más lo que es nuestra enfermedad. Luego también, bueno, pues es verdad lo que ha dicho Eduardo. Eduardo ha dicho el tema de la unión de las entidades. Creo que sí, que cuanto más unidos estemos las entidades, más podremos sumar, más podremos hacer por lo que nos interesa, que son las personas con esclerosis múltiple.
Y nada más, dar las gracias, espero volver a vernos pronto y que tengamos una jornada tan buena y tan magnífica como la de hoy. Muchas gracias por vuestra invitación, ha sido un placer. Si tenéis algún tipo de duda podéis escribirnos por redes sociales, será un placer. Gracias Eduardo, gracias Fernando, gracias Fernanda y Antonio también por la organización. Muchas gracias a todos, a Tony por organizar estas estupendas reuniones que nos ayuda a todos a aumentar nuestro conocimiento y la interacción más allá de la consulta, ¿no? Que a veces es muy frío, estamos ahí un poco escondidos detrás del ordenador. Esto ayuda un poco a la unión entre todos, a Enric por estar aquí, a Fernanda por ayudarnos tanto en la gestión emocional tan importante y cada vez más, y a Eduardo por hacer de estupendo maestro de ceremonias también. Bueno, yo no me puedo ir sin despedir, ya que soy la única mujer entre tantos hombres. Bendita yo. Muchísimas gracias por hacer este tipo de estos espacios de encuentro y sobre todo a todas las personas que nos acompañaron, que son los que le dan sentido a toda la investigación, a todo lo que hacemos, a todas estas personas que somos unas apasionadas del cerebro. Gracias a cada uno de ustedes. Pues procedo, si veis qué tal, a cerrar lo que es la jornada y lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y espero que os respete la salud. Adiós a todos. Hasta luego.